Esto es una transmisión a través de Frecuencia Elemental. El cambio eres tú. La brújula del conocimiento. Una colaboración de Fundación Lomas. Educación con rumbo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí a través de Frecuencia Elemental. Esta es la Brújula del Conocimiento. Yo soy Rocío Moreno y la Brújula del Conocimiento es un programa colaboración de Fundación Lomas. Por favor, te encargo estar muy al pendiente porque todo el mes de junio es mes de convocatorias y vas a encontrarlas completitas y bien desarrolladas en nuestra página web www.fundacionlomas.org. Y cualquier duda que tengas nos encuentras a través de todas las redes sociales y el correo, que también es igual de sencillo, información@fundacionlomas.org. Hoy, como cada mes, tengo el gusto, la delicia de compartir con Saúl Carro, que como siempre nos trae temas interesantes, pero pues puede ser que algún día no, pero hoy sí es un tema interesante. ¿Cómo estás, Saúl? Muy contento de estar contigo, Rocío, de estar compartiendo este programa y efectivamente de hablar de este tema que sí es interesante, la libertad. La libertad, platicábamos hace un ratito fuera del aire, lo que pasa es que puede ser definida de mil maneras, empezando por la más burda, que es estar en la cárcel o estar fuera, Claro. o haber firmado un contrato con alguien de algún tipo o no. Claro. Y eso no es libertad. No, va un poco más profundo. Si bien es una manera en la que nos podemos saber libres, tiene que ver con otro aspecto fundamental que, si nos vamos al concepto de libertad, dice que es la capacidad o la facultad para elegir. Eso es la libertad. La capacidad que yo tengo para elegir o hacer ciertas elecciones. Así es que esto nos conecta con toma de decisiones. Todo el tiempo en nuestra vida estamos eligiendo o estamos tomando decisiones, que es exactamente lo mismo. Aun cuando no las tomamos. Aun cuando no las tomamos. Es decir, cuando nos levantamos y decidimos qué me voy a poner de ropa, ¿no? Este saco o esta playera, ya estoy decidiendo. Cuando entro a un trabajo y tengo que ver cuáles son mis pendientes, tengo que decidir, tomar una elección entre hacer esto o hacer lo otro. Estas elecciones, esta toma de decisiones nos va a llevar a una sensación de sentirnos libres o más bien atrapados o atorados. Esa es la capacidad que nosotros vamos a desarrollar cuando desarrollamos la libertad para ver qué decisiones nos ponen en una situación de libertad, de sensación de plenitud, de sensación de estar pues fluyendo, y qué decisiones nos ponen en una situación de sentirnos atrapados, atascados. Es que eso que comentas, eso yo creo que es el conflicto que llega a ver, sobre todo cuando somos papás también, o cuando tenemos o somos adolescentes, ¿no? Que son las personas que nos miran por lo regular. Y de repente el joven dice, es que es mi vida y yo quiero hacer con ella lo que yo quiera, tengo la libertad de decidir. Pero muchas veces tú acabas de decir algo muy cierto. Yo puedo estar tomando una decisión, pero que en vez de generarme bienestar, me esté generando hasta conflicto, dolor o angustia. Eso no es libertad. ¿A mí o a los otros? A mí o a que los otros. Aquí viene otra situación que es una cuestión ética, que es que mi decisión no le haga daño ni al otro, ni me haga daño a mí. Esto es muy importante. Quiero un poco regresar al tema de las decisiones. Nosotros creemos que somos libres porque tomamos las decisiones que queremos, como el adolescente que tú dices. Dice, yo quiero tomar estas decisiones porque soy libre. Pero en realidad, ¿cuántas de estas decisiones las tomamos desde nuestra verdadera libertad? Y es que un porcentaje mínimo son decisiones con conciencia. Tú crees, o más bien yo creo, que traigo este saco porque decidí libremente tomarlo de mi guardarropa. Y no es cierto. Porque hubo toda una campaña
publicitaria que me va diciendo el color rosa o el color marrón va a ser el color de esta temporada. Y entonces en todos los escaparates fui viendo rosa, rosa, rosa combinado con café y el traje y entonces estoy expuesto a estímulos que me van a llevar a decidir por este tipo de vestimenta. Así es que aquí me pregunto, ¿fue mi decisión? ¿O fue resultado de toda una conspiración de alguna manera? Claro. Que digo, al final de cuentas también tienes razón. Muchas veces dices, yo decido ponerme este vestido, pero muchas veces a lo mejor yo hoy tengo ganas de traer pants y no me los pongo porque tengo a lo mejor una cita, porque voy a salir o voy a estar en una junta importante. Entonces ya no lo decidí yo del todo. Claro. Y aquí el trabajo en la toma de decisiones es de más en más ver cuáles son las decisiones conscientes y cuáles son estas decisiones que he tomado en función de los otros. Te pongo el ejemplo de la ropa, pero va un poco más profundo. Eso que tú estás pensando o eso que tú estás sintiendo, ¿tiene que ver contigo o tiene que ver con alguien más? Lo que decías respecto a la ropa, a ver, ¿por qué tienes que ir a una junta pues así bien vestida? Pues porque es una situación social que te ha dicho por mucho tiempo cómo tienes que ir vestido o cómo tienes que comportarte o cómo tienes que pensar o qué tienes que sentir o qué tienes que hacer en una situación determinada. Así es que eso que tú haces, piensas y sientes no es del todo tu decisión. Que este es el trabajo de toma de conciencia. ¿Qué de lo que pienso, qué de lo que estoy sintiendo, qué de lo que estoy haciendo es mío, verdaderamente? Y que de ahí, por ejemplo, en el programa pasado hablábamos precisamente de la libertad como un componente de la felicidad, de la plenitud, así es, mejor dicho. Y que este componente tiene dos elementos importantes. Por un lado es la conciencia y por el otro lado es la intuición. Y la combinación de estos componentes surge la toma de decisiones. Que es parte del siguiente elemento que es el éxito. Claro. Pero bueno, centrándonos en la libertad. A medida que yo tengo la capacidad, porque si voy al todo, es a medida que sí, creo que sí, tengo la conciencia de sentarme conmigo, identificar por qué estoy decidiendo o haciendo esto, es que puedo entonces responsabilizarme de las decisiones. Tiene que ver con responsabilidad, porque yo empiezo a tomar decisiones. Luego empiezo a ser consciente de esas decisiones. Lo más próximo, o lo que tengo para trabajar en lo próximo, son nuestras conductas, nuestros hábitos. Es la primera posibilidad de decir, a ver, ¿para qué estoy haciendo esto que estoy haciendo? ¿Para qué estoy compartiendo contigo esta información? Le estoy haciendo para un poco como alimentar mi ego y decir, wow, al que le invitan, ¿no? A programas. O lo estoy haciendo porque en realidad hay una necesidad para compartir lo que he aprendido. Entonces, cuestionarnos el para qué hacemos lo que hacemos. Y podemos empezar con nuestros hábitos, nuestras compulsiones, nuestras obsesiones, como para qué me muerdo las uñas, para qué fumo, para qué tomo, para qué estoy enfrente del televisor, para qué soy infiel, para qué... O sea, como todas las obsesiones y las compulsiones que se convierten en un hábito que en ocasiones me dañan y dañan al otro. Ok, entonces finalmente partimos del punto que hemos recomendado en varias ocasiones, que es estar con nosotros. Sí. Estar en el aquí y en el ahora para estar consciente de qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y lo más interesante, ¿para qué lo estoy haciendo? Así es. Y ahí... una vez que yo me descubro para qué estoy haciendo esto, eso es entonces lo que puede realmente hacer que esto cobre una trascendencia diferente. A lo mejor, no sé, yo me encuentro, ahorita me hago una pregunta, yo tomo café todas las mañanas, óiganme lo que les digo. Y entonces ahorita yo digo, ¿y para qué tomo café todas las mañanas? Me lo voy a preguntar y algún día se los contaré cuando descubra para qué. Pero porque muchas veces he entrado en conflicto cuando yo digo,
es que no tomé café. Entonces soy esclava de alguna forma. Claro. No soy libre de decir, Así es. yo decido todas las mañanas tomar mi café. ¿Para qué? Seguiría mi siguiente pregunta. Y entonces a lo mejor encuentro un motivo bastante interesante que me lleve a entender que lo hago desde una decisión libre y entonces no soy esclava del día que no lo tomo. Así Es que es muy sí, como... pero pones el ejemplo del café, pero también podemos poner el ejemplo en las relaciones. Yo creo que estoy de manera libre y decidiendo al estar en esta relación, pero si mi pareja se va, entonces se me acaba toda la vida, entonces no estoy siendo Sí. tan libre, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Pero pasa también en el trabajo, pasa también en todas nuestras relaciones, O sea, en todos por nuestros ejemplo, vínculos. y que es lo más complicado en el caso de nosotros como seres humanos, bueno, no voy a calificarlo así. Yo creo que lo más interesante de ser un ser humano es precisamente podernos relacionar con otros seres humanos desde un ámbito de bienestar. Porque, bueno, existen las relaciones tóxicas, existe esto que me está generando como que no me siento bien, pero ahí estoy, Ujú. que puede ser mi trabajo, que pueden ser mis amigos, que puede ser mi pareja, que Mi puede ser mi familia. familia incluso. Y de pronto a lo mejor, no sé, pienso yo, ella es mi mamá o él es mi papá. Y entonces yo tengo que estar con ellos porque son mis papás. Claro. Pero a lo mejor pues... Y además porque ellos tienen ciertas expectativas respecto a mí, ¿no? Cuando me tuvieron, entonces dijeron, bueno, es que él o ella va a hacer ¿Nos acompañará lo toda que la vida? nos va a acompañar toda la vida, va a hacer lo que nosotros no pudimos hacer. Y entonces nos van metiendo a una escuela, después a un deporte, luego a una universidad, hasta que, pues como esculturas terminadas, somos aquello que ellos quisieron que fuéramos. Y entonces nosotros creemos que todas fueron nuestras decisiones. Pero la invitación es de entrada sentarnos y decir, a ver, todo el tiempo estamos decidiendo. ¿Esto que estamos decidiendo es una decisión consciente o es una decisión... O es resultado, como tú decías, Claro. de toda, de una invitación social, de una creencia, de una educación, que a final de Claro. cuentas todo es, o sea, cultural, social, y de repente a lo mejor yo estoy reaccionando desde... porque esto es lo que sé, eso también es Claro. una realidad. Platicaba yo con algunas personas el fin de semana y me daba yo cuenta de algunas cosas y entonces una persona le decía a la otra, es que es muy importante. Y yo escuchaba y le digo, ¿para quién es importante? Claro. Y entonces la otra persona voltea y se me queda viendo como cara de, o sea, ¿cómo? ¿No es importante para todos? Y ahí lo que estás cuestionando, decíamos que podríamos mirar lo más cerca, que son los hábitos o nuestras Sí. conductas. Luego también nuestros pensamientos. Ahí lo que tú estarías pues analizando es, él está pensando que eso es importante. O sea, ya estás en un nivel de creencias, pero también podemos ir al nivel de sentimientos o de sensaciones. Es tomar conciencia y por eso la libertad tiene que ver con conciencia y con intuición, porque Ya. es la capacidad de ser conscientes de aquello que sentimos, de aquello que pensamos y de lo que hacemos con lo que pensamos y lo que sentimos. Que ese es otro punto interesante. Finalmente, en medida que yo sea consciente y de manera intuitiva me viva en libertad, entonces en medida de eso también busco ser más congruente. Claro, Porque finalmente, o sea, a lo mejor yo puedo decir, no sé, sobre todo a veces lo veo, no, creo que todos somos un poco así. Es que yo he decidido hacer esto. Vamos, más fácil, yo decidí hacer ejercicio. ¿Para qué? claro. Y a veces habemos existen personas que no son tan libres de hacer eso porque todos los días, yo tenía una amiga, espero no balconearte, amiga, no, que no me reconozcas que hablo de ti, que cuando no iba al gimnasio realmente le causaba un estrés tal Ujú. que no podía estar bien. O sea, vamos a suponer, no iba al gimnasio porque tenía una reunión con sus amigos. Pero era un no vivir porque estaba en la reunión enojada, triste o molesta porque no había podido ir al gimnasio. Claro, y entonces ella se convierte en esclava de esta situación.
La libertad, entonces, hablando desde ese sentido que estamos exponiendo, sería como como estar lo más posible dentro del bienestar, dentro de la plenitud. Sí, es que estar en conciencia nos va a permitir ver cuáles son las decisiones que nos generan Sí. más bienestar y que nos generan más confianza, que se Más conecta fácil. con otra de las estructuras que revisaremos en algún momento. Es decir, cuando nosotros decidimos de manera consciente, estas decisiones van a generar en nosotros una sensación de bienestar y de confianza. Cuando tomamos decisiones que nos alejan de la sensación de bienestar o de confianza, entonces ya estamos en una situación de conflicto. Y a lo mejor ese sería un buen punto de partida en el momento que yo estoy tomando una decisión, pero que me está generando conflicto o incomodidad, sería una invitación hacia Claro. mí misma de analizar por qué estoy tomando esta decisión. ¿Realmente es desde yo? ¿Realmente es desde lo que quiero? ¿O qué tanto es porque tú me estás diciendo, ándale, Claro. ¿no? ¿O qué tanto es compromiso social o lealtad para con los otros? O, pues, híjoles, pueden ser muchos Sí. factores. Y bueno, habrá algunas decisiones que ni siquiera reflexionemos. Yo te digo, lo más habitual es el vestir, es la alimentación, es el cómo dormimos. Son hábitos que ya ni siquiera nos cuestionamos. O sea, vamos viviendo que otra vez tiene relación con el estar. Claro. No estamos. Y digo, ¿por qué tú usas un vestido? Pues porque socialmente así es, tienes que traer un vestido. ¿Por qué yo uso una camisa que tiene tal corte? Pues porque socialmente así fue. ¿Fue mi elección? No lo sé, pero quizá eso no me genera conflicto todavía. ¿Sí? ¿Qué sí me puede generar conflicto? Pues a lo mejor una decisión que haya tomado y que me haya puesto en una dificultad. Pongo un ejemplo. Hace poco tomé la decisión de contratar a alguien, ¿no? Se supone que yo hice una lectura, que con lo que conozco puedo ya entender que vamos a hacer una colaboración en donde vamos a tener confianza y bienestar en el vínculo. Pues algo pasó que no fue así. Entonces yo me pongo a reflexionar y digo, a ver, ¿qué fue lo que sucedió en este vínculo que esta decisión me lleva a una sensación de malestar y de conflicto? Bueno, pues es que no tuve la capacidad, no tuve la sensibilidad para olerlo. Aquí ya entra también la intuición, ¿no? De presentirlo, de sentirlo, decir, a ver, porque para esto son todos los sentidos, la vista, el oído, el olfato, el tacto, el gusto, como para decir, a ver, seguramente ustedes han dicho, esto como que me huele mal, Ajá, ¿no? sí, Porque sí. el olfato entra en la intuición o como que no me vibra bien, Ajá, ¿no? Porque sí, tiene sí, que ver también con lo sentir, hacemos, con una sí. sensación. Y aquí viene entonces el elemento intuitivo que se conecta con la toma de decisiones para que entonces podamos vivir en libertad. Cuando yo pongo este ejemplo de la decisión que tomo, es que no, pues estuve Había algo como que no. Hay algo Ujú. como que no, pero no le hice caso. Ya. Porque se tenía que hacer el trabajo rápido o porque, pero eso es por un lado, pero por el otro tiene que ver con la programación que yo traigo desde mi sistema familiar por las repeticiones, los patrones, las prohibiciones. Puede ser que la prohibición sea, tú no puedes tener suficiente dinero. Y entonces yo me meto en un vínculo en donde voy a decidir que un contrato. Y este contrato me va a llevar de manera inconsciente a perder dinero. Y entonces se conecta con la prohibición de no tener mucho dinero. Entonces, en función, ahí embona perfecto, Claro. toma la decisión. en función de qué Wow. tomé esa decisión, pues de mis patrones o de estas prohibiciones de mi sistema familiar o que yo experimenté con papá o con mamá. Entonces, esto nos invita a reflexionar acerca ¿de verdad somos libres? ¿Somos libres de todas aquellas decisiones que estamos tomando? Bueno, para ser honesta, yo conmigo en ese momento yo creo que no. O sea, creo que es mucho más sencillo ir un poquito con la corriente, un poquito con lo que me han enseñado en la escuela, con lo que me han enseñado en casa, con lo que me hace empatizar incluso contigo,
¿no? O sea, por ejemplo, los temas que yo platico contigo Ujú. no son a veces los mismos temas que yo platico con David Pantoja, que por cierto está del otro lado. Vamos buscando, dependiendo del círculo donde nos vamos relacionando, los temas adecuados. Claro. Entonces también desde ahí habría que preguntarse si estoy en completa libertad, de dónde estoy, de qué estoy haciendo, de cómo lo estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. Claro. Hoy, como siempre, de verdad, aquellos que nos están viendo y escuchando, la invitación a que de manera consciente, muy personal, busquen acompañamiento. Sí. Porque no es justo- algo que yo pueda agarrar así de, sí, ya entendí, no soy... O sea, No, y justo traigo un material que nos ayuda porque traje este ojo, que es el ojo observador, que es nuestro trabajo es desarrollar el ojo observador. ¿Qué quiere decir? La conciencia es ser conscientes de lo que nos está pasando, lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo y bueno, ¿qué hacemos con todo esto? El terapeuta lo que hace es ser como este ojo testigo en un inicio. Es decir, nos empieza a mostrar, ¿te das cuenta que has dicho que el trabajo es muy difícil? ¿No? Que constantemente me dices, no, es que el trabajo es muy difícil. ¿De dónde habrás aprendido que el trabajo es muy difícil? ¿No? ¿O te das cuenta que reaccionas siempre de manera violenta frente a esta situación? ¿De dónde habrás aprendido a reaccionar de esta manera? ese es el ojo. Ese es el ojo, claro. Como nosotros estamos dentro del vaso con agua ahogándonos, no nos podemos dar cuenta de esa situación. Pero el otro nos invita, porque ese es el trabajo del terapeuta, nos invita a reflejar aquello que todavía no estamos logrando ver por nosotros mismos. Sí, es que creo que muchas veces es lo más sencillo, además de responsabilizar a quien quieran ustedes de la situación que cada uno viva. Lo más sencillo además es decir, yo estoy bien. Si le preguntamos por lo regular a la gente, ¿no? Entonces, ¿cómo estás? Y la gente contesta, bien. Súper bien. Súper bien. Y la pregunta aquí inicial sería, ¿realmente estoy bien? ¿O por qué contesto que estoy bien? ¿O a qué le llamo estar Claro. bien? Y de ahí empezar un análisis que nos pueda generar este estado de plenitud del que hemos venido platicando, incluso a través, a mí me da, me inspira, me da mucha emoción saber que de pronto siento que hay como una onda energética, porque nuestros últimos 3 especialistas hemos ido hablando más o menos del mismo tema. Tú hablaste de plenitud, Rubén habló de silencio, que también ese es otro tema que tenemos que platicar, y después Edna nos habla de felicidad, y todo va interrelacionado. Claro. Hoy estamos hablando específicamente de la libertad. Y aquí es la libertad de que tú seas feliz, de que tú y yo podamos ser plenos. Sí. Y depende de mí. Claro, depende de nosotros. Claro, no nos damos cuenta porque estamos, te digo, ahí en el vaso. En el vaso como- turbulento de Coca-Cola. y nos a veces perdemos. Entonces el otro nos puede dar cierta, es como poner la linterna. Entonces nos pone una linterna y entonces ya nos va mostrando el camino de, sobre todo, yo te decía como si podemos hacer una vía, una ruta para el proceso personal, sería primero mira tus hábitos, es decir, mira tus conductas. Aquellas conductas que te generan incomodidad a ti o que generan incomodidad con el otro. Esa es una primera pauta. Y entonces dices, ojo observador, a estas conductas o a estos hábitos. A ver, ¿qué esto de, no sé, pienso en la infidelidad? Soy una persona que no puede quedarse en una sola relación y busco una pareja, otra pareja, otra pareja. Ojo con eso, porque me está generando conflicto a mí y quizá le esté generando conflicto a la otra persona. Ahí me detengo, más allá del juicio y la crítica, digo, ¿qué hay en este tipo de relaciones que constantemente necesito a otra persona, ¿no?, para tener tal o cual sensación? Entonces ya esto nos invita, porque entonces no estoy siendo tan libre, no estoy tomando las decisiones adecuadas. Si no estoy siendo como resultado de mis patrones, Claro. de mis hábitos, de mis aprendizajes. Claro, y entonces esto Ya. me invita a reflexionar. Generalmente cuando llegan a consultorio con un tema de infidelidad, digo,
a ver, ¿cuál es la sensación? Más que enjuiciar o criticar, Sí, no digo, se trata de eso, ni son temas morales. Claro, Tiene que ver no. con temas de conciencia. digo, ¿qué le hace a esta persona? Y lo pregunto, ¿cuál es la sensación frente a estas nuevas relaciones? No, pues que me siento, cuando es un hombre, por ejemplo, me siento pues mirado, siento que hay más alegría, siento que pues como que hay una sensación de que me quieren o que nos Que soy amamos, que soy importante. importante. Y entonces yo digo, ¿de dónde le habrá hecho falta a este hombre esa sensación? Ya. Y generalmente tiene que ver con nuestras figuras de autoridad, papá o mamá. Pero fíjate qué importante, porque hablo el caso de aquella persona que comete la infidelidad, pero también el otro La lado, otra parte claro, que es decir, juega. ¿qué hace que yo consciente o inconscientemente me ponga o me vincule con un hombre o con una mujer que me vaya a ser infiel? ¿Qué hago yo desde mi historia o desde mi sistema familiar para que una persona no pueda quedarse al 100 conmigo? Y generalmente también tiene que ver con nuestras historias. Tiene que ver con mi papá, tiene que ver con mi mamá, que no se pudieron quedar, que no supieron establecer un vínculo. Y entonces ahí hace match la conducta Claro. de yo infiel y la conducta de a mí Del que me que puedo van a ser quedar en infiel. una relación de ese tipo. Y a final de cuentas, como bien comentamos, o sea, no tiene que ir acompañado del juicio o del tache, tú muy mal, sino tiene que ver con irnos encontrando y darnos Sí. aquello que realmente necesitamos, porque finalmente Claro. todo esto son como parches Y que... nos hacemos responsables de la necesidad. Ajá. Justo ese es nuestro trabajo, cuando nosotros sin crítica y sin juicio. Sin Y es para crítica y sin todos, ¿eh? juicio. Puse el ejemplo de la infidelidad, pero, pero es, la que adicciones, quieras. esta incapacidad para encontrar un trabajo que nos agrade, poder concretar y tener éxito financiero, por ejemplo. Ajá, exacto. O estar infeliz en relaciones, en trabajos, y que además pareciera, digo, no pareciera, es una adicción también a esa situación y permanecer a lo mejor a donde no Claro. nos tratan bien, a lo mejor a donde no... Porque finalmente también necesitamos esta parte de ser reconocidos, acompañados, apreciados, y de pronto pareciera que buscamos exactamente lo contrario. Pero a medida que vamos identificando entonces esto, como bien repetimos, sin juicio, sin crítica, con mucho amor, con mucha compasión y decir, híjole, sí es cierto, ahí está esto. Claro. Tú decías, eso me va a permitir entonces dar un paso, Sí. satisfacer la necesidad, porque hay una necesidad. Claro, justo, satisfacer la necesidad y entonces hacernos responsables de la necesidad. Hablo de las conductas. Lo mismo habría que hacer con los pensamientos o con las creencias. Hay un cuento que a mí me gusta, que es de el sartén, ¿no? Que ponen el jamón y le cortan las esquinas y entonces le pregunta el esposo a su esposa, ¿no? ¿Por qué haces esto? Y dice, no sé, mi mamá lo hacía así. Entonces la mamá llega a cenar ese día y entonces le preguntan que por qué le cortaba las esquinas al jamón y dice, no sé, mi mamá lo hacía así. Y le hablan a la abuela y le dice que por qué hacía esto y dice, pues es que mi sartén era muy pequeño y tenía que cortarle las orillas. No había otro sartén. Entonces, eso es en creencias. Bueno, la creencia de que si hago esto o hago lo otro, va a ser bueno o va a ser malo. La creencia frente a una... Todas las creencias también tendríamos que mostrar ojo observador. O sea, Sí. ¿por qué creo esto? O sea, Claro. entonces es preguntarme al estar presente, a veces en silencio, conmigo, observándome, Claro. observando mis hábitos, mis sentimientos, mis sensaciones, mis creencias. Claro. Y sin crítica, sin juicio, aceptar que estoy pasando o estoy haciendo tal o cual cosa, indago qué necesidad estoy queriendo cubrir. Así es. Y yo debo hacerme responsable de cubrir esa necesidad. Sí, suena Por muy ejemplo, sencillo, ¿no? no, pero sí, es no, todo pero un para que les proceso, ¿no? contamos, Decir, ¿no? bueno, claro, veo cuál es la necesidad y entonces a través de un proceso puedo ir pues resolviendo o dándome de más en más. Dame más o menos, porque tú tienes varios ejemplos respecto a esto. En la práctica diaria encuentras muchas personas que vamos haciendo este insight de decir, ay caramba, si es cierto, necesito esto
por eso estoy haciendo esto, o para eso estoy haciendo esto. Les pongo ¿Qué pasa ahí? un ejemplo que sucede en el consultorio, ¿no? Una mujer casada con hijos que después de un tiempo se encuentra con otra persona, con un hombre. Y bueno, es una culpa tremenda porque se encontró en esta relación extramatrimonial. Y yo de verdad me pregunto desde esta compasión, desde el amor, digo, ¿qué habrá llevado a esta mujer a vincularse con otro hombre fuera del matrimonio, fuera de la relación? Más allá de la culpa, que claro que llegan con una culpa porque el deber ser es que uno tiene que estar para los hijos y para el esposo. Y entonces, generalmente lo que se mira es que pues dejó de ser vista por la pareja y dejó de ser vista por los hijos. Y entonces esta nueva persona le da mirada, atención, mensajes, le hace sentir que nuevamente es valiosa. Pero no se queda ahí, porque entonces tendríamos que preguntarnos, ¿quién fue la primera persona Que no la vio. que no la vio? Y entonces ahí, más allá de enjuiciar el hecho, de decir, ¡ay, qué terrible mujer que está!, ¿no? Sí, Decir, no, sí, es sí. que dentro de esta mujer hay una necesidad de ser vista. Primero la tuvo con su esposo, después la tuvo con sus hijos y ahora pues la tiene con esta nueva persona que le está dando aquello que o papá o mamá no pudieron darle cuando era niña. Por ejemplo, en ese caso, digo, definitivamente, escuchen, por favor, se lo suplico, eso requiere de un proceso. Claro. Y los procesos no son de hoy para mañana. Por eso es que sin crítica y sin juicio. Pero, por ejemplo, ya identifiqué que sí, que pues desde mi papá nunca me vio. ¿Y ahora quién me va a ver? Claro. Pues esa es la responsabilidad. No es tan sencillo, no quiere decir que, ya sé Ni en que... todos los casos es lo mismo. Ni entonces estoy poniendo una generalidad, pero ya lo identifiqué, se hace el duelo, claro, el duelo de no haber sido vista, Ya. y después entonces trabajo el de más en más verme a mí, que ese es un acto de libertad, porque ya no estoy en función de los otros, mis decisiones, porque además es todo lo que hago va a estar en función de los otros, ¿para qué? Otra vez Eventualmente para que me miren, miren, ¿no? sí, claro. Entonces ya no voy a ser presa de esta situación y más bien voy a empezar a darme de más en más aquello que papá y que mamá no pudieron hacer. Y que, por ejemplo, sí, mi querido David, muchas gracias. La verdad es que se nos va el tiempo súper rápido, pero todavía nos quedan 8 minutos. Ok. Tenemos tiempo. Si yo pudiera darles un regalo, si tuviera ese privilegio, y no para que me miren, sino porque creo haber descubierto que es parte de mi proceso de vida, es de más en más. Busquen mirarse. Para aprender a mirarnos, necesitamos un ojo observador. Sí. Y qué mejor que el ojo observador de un especialista, el que tú quieras. Aquel que te hayan recomendado, de aquel que hayas tú visto. Hay un versículo en la Biblia que dice que por sus frutos los conocerás. Fíjate en los frutos de la gente que te recomiendan y entonces busca este acompañamiento, busca este ojo observador que pudiera... No es magia, porque es proceso. Sí. Pero yo creo que la magia se convierte en magia cuando puedes empatizar con el otro, cuando sin crítica y sin juicio puedes descubrirte y entonces hacer cosas súper interesantes contigo mismo. Así es, ¿no? Más que hacer, como permitirte ser en el proceso terapéutico. Eso es como la libertad, permitirte ser sin estas prohibiciones, sin las maldiciones, sin estas predicciones que hacen acerca de nosotros. Y bueno, creo que ese es parte del proceso. Y quiero, como para ir cerrando también, Sí, solamente retomar la parte de la intuición. Recordemos que la libertad se logra cuando uno pues construye esta conciencia o se va dando cuenta de lo que piensa, siente y hace, y la intuición. Y la intuición tiene que ver con algo físico. Es basado en nuestros sentidos hasta que logremos desarrollar otras habilidades, pero nuestros sentidos son oler, escuchar, ver, probar, sentir. Y entonces habría que desarrollar de más en más
todos estos sentidos. Una persona intuitiva es la que dice, ay, me están sudando las manos, o esto como que no me huele del todo bien, o como que esto no me vibra, como que son las frases que utilizamos que tienen que ver con la intuición. Es decir, ¿qué relaciones, qué vínculos puedo hacer que después no me van a generar un conflicto? Y, claro, desde dónde voy a establecer estas relaciones. Así es que, bueno, como la recomendación sería, pues, tomar conciencia de lo que están sintiendo, lo que están viendo, lo que están oliendo, lo que están escuchando, y esto ponerlo al servicio de la toma de decisiones. Y, naturalmente, te recomendamos una técnica para estar contigo. Pues la respiración. Creo que es la... Bien fácil. Sí, y mira, nos reímos, ¿verdad? Pero fíjate que yo muchas veces me he dado cuenta que no respiro. Y sobre todo es cuando estoy como muy acelerada algo y me descubro como así como contenida. Respira, sé consciente de tu respiración. Trata de buscar un ojo observador que te acompañe. Y por aquí nos seguimos viendo, pero a mí me encantaría que nos regales, yo sé que siempre lo haces, pero regálame tus redes sociales y dónde podemos encontrarte, a ti o a tus especialistas. Sí. Bueno, no son mis especialistas. Bueno, a las personas que colaboran. Justo. Exacto. Colaboro en el Centro Laquín, es un centro de acompañamiento terapéutico. Hay más especialistas y me pueden encontrar, bueno, Centro Laquín es la LAK de Kilo IN en sus redes sociales, y a mí me pueden encontrar en también redes sociales como Saúl Carro o @S de Saúl Torres Carro. Ahí. Es tan fácil. Déjame hacerte un resumen súper rápido de por qué hoy estamos hablando de la libertad. Nos interesa de más en más que el cambio seamos cada uno de nosotros. Así como lo dice nuestro eslogan de Frecuencia Elemental, el cambio eres tú. No hay manera de que esto que estamos viviendo, percibiendo, sintiendo, se transforme si tú no cambias. Entonces, te invitamos a escuchar Frecuencia Elemental, te invitamos a que el cambio seas tú, te invitamos a buscar un ojo observador y te invitamos a seguirnos a través de redes sociales, Frecuencia Elemental. Así nos encuentras en la página web, en Facebook, en Twitter, Instagram y YouTube, Frecuencia Elemental. Todos nuestros programas están ahí. Yo soy Rocío Moreno, esta es la Brújula del Conocimiento, él es Saúl Carro, del otro lado está David Pantoja, y qué padre es estar acompañado de gente cada vez más consciente. Que tengas una excelente tarde. Saúl, como siempre, gracias. Muchas gracias. Gracias. Sin crítica, sin juicio y también sin etiquetas. Así Muchas es. gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Esto fue La Brújula del Conocimiento. Educación con rumbo. Esto fue una transmisión a través de Frecuencia. Esto fue una transmisión a través de Frecuencia. Elemental. El cambio eres tú.